y que tuvieron un comportamiento que es una muestra absoluta de desprecio a la vida humana. ¿Por qué no paró la fiesta si le enviaron los mensajes la misma noche? ¿Por qué no paró la fiesta? La noticia del día es, señores, en la República Dominicana sigue siendo el arresto del dueño de la discoteca Jet Set en Santo Domingo. Y en las últimas horas se llevó a cabo la primera audiencia para saber qué pasará con el acusado y su hermana, que también están detenidos. Así es, pasemos vía satélite con Moisés Salcé, que tiene la última información de lo allí sucedido. Adelante, Moisés. Moisés, adelante. Tal como dicen, me encuentro en el Palacio de Justicia acá en República Dominicana, Santo Domingo, lugar donde se llevó a cabo la primera audiencia para conocer medida de coerción a Antonio Espaillat y su hermana Maribel. Esta audiencia estuvo con presencia de familiares y víctimas del desplome de este techo de la discoteca de entretenimiento acá en República Dominicana, Jet Set. Veamos todo lo que allí sucedió. Antonio, algunas palabras de lo que lo acusan. ¿Por qué no paró la fiesta si le enviaron los mensajes la misma noche? ¿Por qué no paró la fiesta? En el día de ayer, Antonio Espaillat, quien sigue bajo arresto, y su hermana, que permanece internada en una clínica, acudieron al Palacio de Justicia para conocer los cargos en su contra por la tragedia en la discoteca Jet Set, que según el informe del Ministerio Público pudo haberse evitado. Desde el primer momento que sucedieron estos hechos, la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, dispuso todo lo necesario para que pudiéramos hacer un trabajo serio que asegure que no haya impunidad en estos hechos y que son la consecuencia del comportamiento de los imputados Antonio y Maribel Espaillat, que fueron negligentes, irresponsables y que tuvieron un comportamiento que es una muestra absoluta de desprecio a la vida humana. Según el informe, existen más de 130 pruebas de alertas que le habían hecho a los hermanos Espaillat sobre la situación extremadamente peligrosa que tenía el techo de la discoteca, incluida una conversación que sostuvo el mismo día de la tragedia un empleado que sugería se suspendiera el evento de Ruby Pérez. Sin embargo, los dueños decidieron seguir adelante hasta que se vino todo abajo, dejando 235 muertos y más de 180 heridos. Algunos de ellos acudieron al tribunal para dar su testimonio. Yo lo único que quiero es que sea justicia y espero que sea así. ¿Qué lesiones quedaste luego de esta tragedia? Tengo fracturas en las piernas, en la columna, en el cuello, un brazo. O sea, prácticamente estoy inválida. Si tuviera la oportunidad de decirle algo a Antonio de frente, ¿qué le diría? Que debe tener más sentido humano, debe ser más responsable con los hechos. Se pudo evitar. Entonces, por su falta de responsabilidad, por ser negligente, en este caso, mira lo que ha pasado. Durante la audiencia, los abogados de las víctimas se oponen a lo decidido por el Ministerio Público, solicitando enjuiciar a los acusados por voluntario y no involuntario. Nosotros entendemos que hay diferentes circunstancias para poder calificar esto como un homicidio voluntario. ¿Por qué? Porque aunque él no tenía la intención de que eso ocurriera, conocía de las circunstancias, de los peligros, y conociendo esto, asumió los riesgos, promoviendo fiesta y siguiendo operando. Nosotros hoy vamos a luchar en contra del Ministerio Público, en contra del Estado Dominicano y en contra de los abogados de los imputados. La audiencia fue aplazada para este miércoles 18 a las 11 de la mañana y nosotros, por supuesto, estaremos brindando cobertura total para llevarles a ustedes todo lo que allí ocurra. Soy Moisés Salcé desde República Dominicana. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Moisés, por toda esa información. Se habla específicamente, señores, de una columna estructural que estaba en el centro de Jet Set. Esta columna aparentemente la remueven sin los permisos correctos y mucha gente que yo conozco que visitaba el Jet Set muy a menudo dice que de un día para otro llegaron y que estaba todo cambiado, bien remodelado, o sea como que se veía todo más amplio, se habían hecho cambios estructurales, obviamente.
obvio que esta columna que estaba en el medio Era es la que necesaria. más aguantaba y era totalmente necesaria. Y es lo que decíamos nosotros acá, que lo dijimos en varias ocasiones. Si llegan a demostrar que efectivamente a él le habían dicho ya, esto hay que pararlo, esto hay que reconstruirlo, esto está mal, esto es un peligro, obviamente el señor iba a terminar en la cárcel. Y tomó su tiempecito, pero yo creo que sí, que se están ocupando, porque otra gente dijo, a este señor jamás. No lo tocan. O sea, exacto, no lo tocan. Y miren, yo creo que sí se hará justicia, porque al final la gente que sobrevivió le cambió la vida para siempre. Para siempre, claro. Hay gente que ha quedado con problemas físicos, otros con problemas mentales, otros con problemas emocionales. Recuperarse de un evento como ese no puede ser fácil, porque también te preguntas, o sea, falleció tanta gente, ¿qué me toca a mí? O sea, ¿cuál es mi misión en esta vida que yo logré sobrevivir? Pone a todo el mundo a pensar. Claro. Pero algo que se pudo haber evitado, caramba. Al final, exacto, al final esa es la palabra, negligencia, algo que se podía haber evitado. Ahora, por otro lado, señores, quedándonos en el mismo tema más o menos, Nicolás Maduro en una ceremonia en Caracas le otorgó al fallecido merenguero Ruby Pérez la nacionalidad venezolana póstuma, así como otras condecoraciones. Así es, su hija, quien tuvo 2 presentaciones en Venezuela esta semana, fue quien lo recibió, con la presencia también de Sergio Vargas y Fernando Villalona, que es otras leyendas del merengue que queremos muchísimo. Así es, esto ha causado muchísima controversia en las redes sociales. Mucha gente no está de acuerdo con que esto ha pasado, otras personas como que entienden que puede ser algo. Imagínate, Ruby se hizo en Venezuela. Ruby muy hacía querido, el muy cuento amado. exacto de cómo Venezuela se sentía venezolano. O sea, lo despedimos con una bandera de Venezuela en el ataúd. Entonces, yo no sé qué piensa la gente en casa, obviamente. Venezuela tiene a un hombre que mucha gente no está de acuerdo, porque obviamente no hay libertad de expresión. Sabemos, no hay que hablar de lo que está pasando. Y había necesidad de ir allí a recibir esto. ¿Valió la pena? No sé qué piensan ustedes en casa, pero sí, es el tema que se ha estado manejando muchísimo en redes sociales en el día de hoy. Así es. Pero bueno, a Ruby, a toda esa gente, señores, de verdad que se haga justicia, que creo que es lo principal con este tema del jet set, que han quedado muchos niños huérfanos, sobre todo, unos más de 100, 150 años.